Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy, si Dios quiere, pues vamos a hacer una pequeña reflexión, como cada día, sobre la lección 96. La salvación procede de mi único ser. La salvación procede de mi único ser. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Bueno, pues se nos hace una reflexión primeramente sobre esas dos identidades que en el mundo de la dualidad interpretamos tener. Pensamos que hay una identidad ilusoria y pensamos que hay una identidad verdadera, y eso no es así. No es así porque la verdad, solamente la verdad existe. Por lo tanto, lo ilusorio solamente tiene peso en ti en la medida en la que tú le otorgas visos de realidad. No estás dividido, eres unidad, eres armonía. Esa armonía está plena en ti mismo, en ti misma, y esa armonía está plena con respecto a toda la realidad con la cual te relacionas y a todos los elementos de esa realidad. Todo ello refleja tu aceptación, tu integridad, tu plenitud. Y si no se dan estos elementos, pues lógicamente lo que reflejan es la ausencia de ellos. El mundo refleja tu luz cuando te reconoces en esa luz. Si no se da ese reconocimiento, pues lógicamente el mundo refleja la ausencia de ese reconocimiento, y por lo tanto tus percepciones se convierten en las vías a través de las cuales te llega ese aprendizaje que precisas para que se dé esa aceptación, para que se dé ese reconocimiento de la luz en ti, de la luz como tu única y verdadera naturaleza, de ese ser luminoso del cual procede la salvación. Bueno, pues se nos dice que es la mente el medio del que el espíritu, somos espíritu, y este, si no me equivoco, es el título de la lección siguiente. La mente es el medio del que el espíritu se vale para expresarse a sí mismo. En el mundo nos desenvolvemos interpretándonos como si fuéramos una realidad mental. Por eso todo lo procesamos a través de nuestra mente. Nos identificamos con algo mental. Por lo tanto, todos los procesos de aceptación, de corrección, de sanación se dan a nivel mental. Pero fijaos lo que se nos dice aquí textualmente. La mente que sirve al espíritu está en paz y llena de gozo. Deriva su poder del espíritu. La mente que está en gozo, que vive en paz, deriva su poder del espíritu y desempeña gustosamente su función aquí. Por otro lado, la mente puede verse también a sí misma como divorciada del espíritu.
divorciada de Dios, divorciada de la verdad, divorciada de la integridad, de la plenitud, de la dicha. La mente puede verse así, porque ese es el libre albedrío en el cual Dios nos ha creado, el cual Dios nos ha concedido. Tú eres libre de aceptarte en tu plenitud, en tu integridad, en tu independencia de todo lo ilusorio. En ti está siempre esa libertad. Y si eliges no aceptarte, pues lógicamente lo que haces es buscarla por inercia, buscas aquello que no aceptas en ti, en tus relaciones dependientes, que eso es lo que un curso de milagros llama relaciones especiales. Por lo tanto, las relaciones especiales de esta manera nos proveen del aprendizaje que precisamos por no reconocernos en nuestra integridad, en nuestra plenitud, en nuestra verdad, por no reconocer nuestra mente, como se nos dice en este párrafo, por no rendirla al espíritu plenamente, para que sea el medio del que el espíritu se valga para expresarse a sí mismo, para expresar su verdad. Aquí vemos cómo la mente es para el espíritu lo que el cuerpo es para la mente. Podríamos llegar a esa conclusión, ¿no? Es un mero instrumento de servicio. Todos estos son aparentes jerarquías que nosotros establecemos para que se dé nuestra comprensión mental, nuestra comprensión mental. Pero no es que haya una realidad física, una realidad mental, una realidad espiritual. Es que así lo interpretamos para que se dé esa comprensión mental que nosotros en la realidad en la que nos desenvolvemos precisamos, ¿no? Para que nuestro entendimiento, porque fijaos que esto apela a nuestro entendimiento, a nuestro auténtico entendimiento, no un entendimiento aprendido, no un entendimiento que nos venga del pasado, no un entendimiento condicionado, no un entendimiento que precisa contrastar, comparar, apuntalarse en contrario. No, hablamos aquí de un entendimiento que se mantiene por sí mismo, de la sensatez, de lo razonable, del sentido común. De eso hablamos. Pues eso, esa herramienta ya nos basta para comprender, para aceptar aquello que se nos comparte en estas enseñanzas. La mente que está llena de paz, llena de gozo, deriva su poder del espíritu y desempeña gustosamente su función aquí. La mente puede, por otro lado, verse también a sí misma como divorciada del espíritu y percibirse como dentro de un cuerpo al que confunde consigo misma. El cuerpo aparece la forma, aparece la materia. Aparece para que nos sirva en nuestra relación amorosa, en la relación del amor con el amor, en la relación de Dios con Dios, en la relación de la verdad consigo misma, de la plenitud consigo misma. Para eso aparece el cuerpo, para eso aparece la forma, pero apareciendo el cuerpo, apareciendo la forma, también aparece la posibilidad de identificarnos con esas formas y de esa manera no hacemos uso de ellas. De esa manera ya no hacemos uso, ya no las valoramos verdaderamente en su función. Es como si el mecánico se vuelve loco y se cree que es una caja de herramientas, se cree que es un martillo, un destornillador, unas tenazas, una llave inglesa, y se queda quieto para ver que esas formas, que son sus herramientas, hagan su trabajo. Pues entonces no hace nada, no hace absolutamente nada. El mecánico se ha vuelto loco, se cree que es una caja de herramientas. Pues eso le pasa a la condición humana.
Se cree que es un montón de formas, un montón de herramientas, un cacharro separado de la inconmensurabilidad del universo. Y lógicamente al interpretarse a sí mismo así interpreta a sus semejantes y así interpreta a la fuente creadora. En su subconsciente interpreta así a la fuente creadora. Por eso inventamos, concebimos, fabricamos un Dios separado de nosotros, lo ubicamos en algo que llamamos cielo, por eso lo llamamos cielo, para alejarlo de nosotros, por eso lo llamamos cielo. Ubicamos ahí a Dios, ubicamos ahí a la divinidad, a la fuente creadora, y lo interpretamos como interpretamos a cualquiera de nuestros semejantes, porque es así como nos interpretamos a nosotros mismos, como algo débil, frágil, vulnerable, que se resiente, que quiere castigar al pecador. Hacemos un Dios, un falso Dios, a imagen y semejanza de la condición humana. Porque aquel que está en la condición humana no ha comprendido, no ha aceptado que esa condición es una mera condición de aprendizaje, que no le está informando de su verdad, que no le está informando de su incondicionalidad divina. Entonces, bueno, vemos cómo hemos ideado una realidad de ilusiones, pero ha sido por algo, y por lo tanto aquí estamos para corregir esa interpretación equivocada y para saber hacer uso de esas herramientas. Estamos aquí para que el mecánico recupere su cordura, que significa la salud del corazón, que significa etimológicamente cordura, la salud que perdura, la salud verdadera. La cordura no tiene nada que ver con lo cerebral, tiene que ver con la estabilidad emocional, más bien, con el sentir, tiene que ver con el sentir. Bueno, las emociones, pues hoy en día se habla mucho de ello, ¿no? Inteligencia emocional, ¿no? Como esa idea, ese concepto que está tan de moda. Las emociones, pues yo siempre interpreto que son aquello que nos mueve, ¿no? Emoción, aquello que te mueve en la vida. Entonces son los elementos que determinan tu proceder, tu conducta en tu vida cotidiana. Y las emociones, pues las elaboramos en base a nuestras ideas, en base a nuestro sentir. Y si nuestro sentir, nuestras ideas, nuestro pensar está en relación con esa aceptación, con esa plenitud, con esa integridad, pues lógicamente nuestras emociones, las emociones que vayamos concibiendo van a dar noticias y van a estar conformes con esa aceptación que estamos haciendo. Y si no es así, pues como comentaba al principio, esas emociones serán dependientes, esas emociones estarán enfocadas en deseos que nunca pueden complacerse, porque los deseos del ego todos buscan de manera oculta que no sean satisfechos, buscan que te satisfaga aparentemente para así engancharte, ¿no? Pero al mismo tiempo, y esa es la parte oculta de cada deseo, al mismo tiempo buscan que no sea satisfecho. Por eso ya os comentaba que la vida en el mundo, la vida en un mundo sin Dios, es un permanente suicidio. Es un permanente suicidio porque el no aceptarnos en nuestra integridad, en nuestra plenitud, y el no aceptar que esa integridad se da en la relación basada en la abundancia, el no aceptarnos así necesariamente nos lleva a tener relaciones dependientes que no nos satisfacen, a buscar una unidad allí donde no se puede dar, porque si nuestras relaciones se dan bajo la premisa de la separación, nunca se va a dar esa unidad, esa plenitud. Por eso la unidad solamente la puedes aceptar en ti. Reconoce la unidad de tu sentir y de tu pensar. Reconoce la unidad de lo que creemos que es un mundo ilusorio y de lo que verdaderamente somos. Reconócela en ti, plenamente, incondicionalmente, y de manera natural todas tus relaciones manifestarán esa aceptación que de ti mismo haces.
Bueno, pues se nos dice igualmente que una mente separada del espíritu no puede pensar. Es esto porque en otros fragmentos se nos dice que una mente separada de su fuente verdaderamente no está pensando, está en blanco, está sin hacer algo creativo. La mente solo piensa cuando es creativa. Fijaos esta frase que se nos dice en el UR-Text de un curso de milagros, es decir, en el texto original. Dicen que aquellos que son creativos, nos dice esta frase, esta cita que os voy a decir, aquellos que son creativos viven en la eternidad. Los que son eternamente creativos se reconocen plenamente en esa vida que ni empieza ni que termina. Y esto guarda relación con lo que os estoy comentando. Nuestra mente, al negarse en su conexión con la fuente del espíritu, lo que hace es estar en blanco. Lo que hace es estar simplemente a expensas de un aprendizaje que le lleve a la aceptación de esa conexión con la fuente de vida, con el espíritu. Una mente separada del espíritu no puede pensar, niega la fuente de su fortaleza. Negamos la fuente de nuestra fortaleza y buscamos esa fortaleza en relaciones especiales que nos provean de un sucedáneo, que nos provean de un pequeño paraíso, que nos provean de una felicidad aparente, transitoria, efímera, que podemos incluso disfrutar como si fuera verdadera. Fijaos, porque ese es el poder de nuestra mente. Puede llegar incluso a disfrutar de lo ilusorio como si verdaderamente le estuviera proveyendo de un gozo verdadero. Pero está destinado a terminar. Eso lo vemos permanentemente en el mundo, ¿no? Las personas que se entregan a actividades que tienen que ver con el ataque, con el perjuicio de sus semejantes, tarde o temprano se hacen viejos, enferman o lo que fuera y cambian su visión de la vida. Y entonces dicen, si volviera atrás me daría cuenta de que si volviera atrás haría las cosas de otra manera. Entonces ya reconocen una dependencia que no ha sido reconocida. Todo el mundo, todo el que lleva un camino de dependencia, de búsqueda de plenitud en relaciones especiales, está destinado a abandonar esas relaciones. Todo el mundo que busca perdurar, ser eterno, todo aquel que busca ser eterno, realmente no se da cuenta de que lo que quiere eternizar es lo que él no es. Es aquello que no es. Por lo tanto, él mismo va a desechar eso que quiere eternizar. Porque tú no eres un hombre y tú no eres una mujer. Eso forma parte de tu aprendizaje. Tú no eres de Colombia, de México, de España. Tú no eres católico. Tú no eres budista. Tú no eres ciego. Tú no eres sordo. Tú no eres un ingeniero, un químico, un barrendero. Tú no eres nada de eso. Lo que tú eres no se puede expresar con palabras. No es una profesión, no es un país, no es una religión. Lógicamente no se trata de que vayamos diciéndole esto a todo el mundo, ¿no? Porque la gente en este mundo pues está sumido en sus procesos y el común de las personas, por lo menos desde mi percepción, tal como yo lo veo ahora, pues necesita creer en patrias, en religiones, en ideologías políticas. Necesita formar parte de grupos que le segregan, porque desde mi punto de vista todo esto nos hace segregarnos de nuestros semejantes, es decir, segregarnos de nuestra separarnos de nuestra plenitud, de nuestra aceptación, de nuestra unidad. Todo esto forma parte de lo que os comentaba al principio, del creernos que somos las herramientas que están a nuestra disposición. Patrias, religiones, ideologías, todos los ismos del mundo,
todos están como medios de aprendizaje. Y en la medida en la que no son interpretados así, estamos manifestando la necesidad de continuar recibiendo ese aprendizaje. Lógicamente todo esto que estamos diciendo no puede ser más que rechazado por los que están inmersos en esos procesos, porque si no fuera rechazado, ellos rechazarían esos procesos y los trascenderían, y no necesitarían ya de identificarse con patrias, con religiones, con ideologías, con grupos raciales, con sexo, con género, como vemos por ahí, ¿no? Hay mujeres que hoy en día gastan su tiempo, su energía, su dinero en hacer una permanente apología de los de su sexo, ¿no? De los que son de aquellas que no son hombres, ¿no? De aquellas que son mujeres, ¿no? Imagínate los hombres haciendo apología de su sexo, ¿no? Que de los hombres, ¿no? Que feo queda, ¿no? Enseguida no diríamos que enseguida los criticaríamos, ¿no? Imagínate que creara yo el partido de los hombres, o escribiera libros defendiendo a los hombres. Todo el mundo me criticaría, me rechazaría, ¿no? Sin embargo, el que se vea bien hacer esa apología permanente de la mujer por parte de las propias mujeres, y el que lo contrario se vea como algo inadmisible, lo que determina es que se creen asociaciones, grupos de mujeres exclusivos para mujeres, en los cuales los hombres tenemos prohibido el acceso. Ya eso se ve como normal. Grupos en redes sociales solo para mujeres, grupos para de la nueva espiritualidad solo para mujeres, eso se ve como normal en el mundo, ¿no? Imagínate que los hombres hiciéramos lo mismo, seríamos criticados, seríamos incluso denunciados, podíamos ir hasta la cárcel incluso en algunos casos, porque ya se ve como normal el que se le otorgue privilegios a la mujer, y de esa forma se la está agrediendo, porque se le concede, se la interpreta como el sexo débil. Lo vemos en el Estado, por ejemplo, aquí en España llevan ya 30 o 40 años en los cuales pues se invierte millones y millones de euros en la formación de la mujer, porque la mujer, según dicen, ha sido marginada, ¿no? Y por lo tanto hay que hacer una inversión de mucho dinero para que esa marginación que ha sufrido la mujer sea compensada y ella pueda incorporarse a la sociedad, como si la sociedad le fuera a proveer de algo valioso. Entonces se hace esa inversión y se hacen miles y miles de cursos que son solo para mujeres, a los cuales los hombres tenemos prohibido incorporarnos. Se hacen esos cursos solo para mujeres. Esto ya de por sí niega la educación mixta, que es un principio básico de los mismos que hacen estos cursos. Y esto se convierte en una forma de vida, porque luego no da resultados. Se supone que esta cosa es para que se dé un resultado, pero no, se convierte en una forma de vida. Entonces el Estado y sus instituciones se convierten en un elemento de protección del sexo débil. Eso es lo que se convierte en algo paternalista. Eso es lo que es hoy día el Estado, eso es lo que son las instituciones públicas que hacen esta defensa de la mujer, que gastan todos esos medios para promover la incorporación de la mujer a la sociedad. Se convierten en entidades patriarcales. Ellos ejercen ese paternalismo, ese patriarcado que en nosotros se nos condena y se nos persigue. Eso es lo que hacen los estados, eso es lo que hacen las instituciones públicas. Nos han suplantado el rol masculino, nos han suplantado, y lógicamente, como hace cualquier competidor, pues busca los medios de castigarte y puede incluso meterte en la cárcel porque tú hagas lo que ellos están haciendo. El Estado, las instituciones que defienden a la mujer, aparentemente son entidades patriarcales
paternalistas, proteccionistas, que solamente inconscientemente pretenden subrayar que las mujeres son inferiores. Y como para mí las mujeres no son inferiores, pues lógicamente no puedo otra cosa que compartir mi punto de vista, ¿no? Y compartir otra manera de ver las cosas, para las cuales desgraciadamente aquel que se somete a lo que le imponen no puede acceder a ese otro punto de vista, porque ya se le ha dado todo hecho y él simplemente se adapta a lo que se le impone, ¿no? Es lo que vemos en la sociedad. La sociedad es algo ya construido y nosotros nos adaptamos, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que adaptarnos? Piensa por ejemplo lo que acontece en el mundo. Piensa aquí en Europa. Están llegando miles y miles de refugiados huyendo de guerras. Muchos de ellos son niños, son niñas, enfermos. Los estamos expulsando para que mueran donde les toque morir. Eso es lo que está haciendo Europa. Europa se está quitando la careta, porque Europa no es más que una secta destructiva. La Unión Europea, eso es lo que es, una secta destructiva, concebida, ideada, fabricada para proteger a esas élites segregadas, que son las que determinan todo, son las que imponen que se cree una moneda para todos. ¿Cuándo se nos ha consultado? ¿Cuándo se le ha consultado a las personas, a las mujeres y hombres de España, de Alemania, de Francia, de Italia, de Portugal? ¿Cuándo se le ha consultado si queremos una nueva moneda que nos impone esas élites que ahora están mandando a la muerte a niños y niñas que buscan refugio en nuestros países? Europa se quita la careta y lo estamos viendo con lo que ahora acontece en el mundo, ¿no? Bueno, como veis, me he desviado un poco del tema de esta lección 96. La salvación procede de mi único ser. Hemos hablado de muchos temas, quedarían para muchos vídeos, para muchos libros, temas que son fácilmente malinterpretables, porque fijaos que en la sociedad, decía algún pensador que el mundo avanza por el lado del mal, y yo siempre digo, efectivamente, puede que sea así, pero si va avanzando, por lo menos ya hay algo positivo, ¿no? Pues en la sociedad se da eso así. Va progresando en base al contraste, a la confrontación. Por eso el rol que interpretamos dentro de esa sociedad es el de que alguien se nos enfrente a nosotros, para que así se dé una progresión en la necesidad que esa persona tiene de ir progresando. Pues interpretamos ese rol gustosamente, porque así es como se dan los progresos en la sociedad. Si no se dieran así, no habría necesidad de esas sociedades. Pues la salvación de todo esto procede de nuestro único ser, de nuestro verdadero ser. Único ser hace alusión a la conciencia de unidad, es decir, a la armonía. Armonía es sinónimo de unidad. De ahí procede la salvación. Sus pensamientos están a mi disposición, permitiendo que mi mente se conecte con su fuente de vida, con el espíritu. Ya no genero, ya no concibo pensamientos que estén basados en la premisa de la separación.
como veis que también en este vídeo he generado pensamientos bajo esa premisa. Pues bien, permitiendo que mi mente se rinda gozosamente a su fuente creadora, al espíritu, ya no preciso de esos pensamientos, porque ya de manera natural, pensamientos que son expresión de la unidad, de la plenitud, de la integridad, son los que van a ocupar ese espacio. Y son por lo tanto lo que va a determinar cuáles son mis emociones, cuáles son mis relaciones, cuáles son mis pensamientos cotidianos. Son los que van a permitir que me reconozca en un estado de ánimo y que ese estado de ánimo se refleje en toda mi realidad. Tu ser sabe que no puedes fracasar, no puedes fracasar nunca. Estamos hablando de algo que vas a aceptar en ti. No puede ser de otra manera. Podemos perdernos entre las ilusiones el tiempo que queramos. El tiempo es una ilusión también. Pero siempre vamos a desembocar en este punto. La salvación procede de mi único ser. Bueno, pues hemos hablado muchos temas. No sé si en otro momento volveremos a tocar estos temas tan interesantes. Por el momento es todo. Gracias por vuestra atención. Feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.